te damos, Señor, por tenernos la paciencia y esperar, Señor, que nosotros mejoremos cada día. Animamos a los hermanos a estar en los servicios. Es importante el congregarnos porque eso es el caminar del cristiano. Eso forma parte ya de la vida del cristiano. Los cultos se van a acabar, ¿verdad? De esta manera. Y entonces solo nos quedará el recuerdo de que participamos de las cosas que Dios quería en el tiempo en que Dios quería, ¿no? Por eso siempre lo reflejamos como el colegio. En el colegio pasamos no todas las mismas circunstancias, fueron diferentes. Cada uno tiene una experiencia, algunas experiencias bonitas, otros agradecen no haber ya pasado por el colegio y no volverían jamás, ¿no? Hay gente que sencillamente dice, pues yo fui al colegio y ahí pues terminé mi quinto y todo lo demás, ¿no? Y nada más. A veces uno podría decir que son gente que no tiene alma, ¿no? Porque es en el alma donde se guardan esas experiencias. Pero no podemos pues negar que hubieron compañeros que se limitaron, ¿no?, a ir al colegio, a hacer sus tareas e irse a su casa, ¿no? Parece que esos 10 años que estudiaron, 12 años con el kinder y el jardín, no fueron muy buenos. La pasaban mejor en su casa. O luego de que salieron del colegio empezó lo bueno pues en su vida, ¿no? No podemos quitarlo, ¿no? No todos vamos a tener los mismos sucesos, los mismos eventos. Es lo que queremos en esta noche dejar claro, que lo que le pasa a uno no necesariamente lo va a vivir otro. Y eso es abrir nuestra mente a la realidad que vive cada persona, ¿no? La falta de interés no es en sí un motivo para cuestionar el compromiso con Dios. Hablamos de una falta de interés en relación a lo que se puede creer que está establecido, ¿no? Pero grandes son las sorpresas, ¿no?, que uno se puede llevar de que los que parecían que no tenían ningún tipo de interés vayan a terminar en los mejores lugares allá en el reino de los cielos. ¿Cuántos entienden eso? Por andar observando también podríamos quedar descalificados, ¿o no es así? Por andar creyendo que ya hemos conquistado algo o hemos conseguido algo, también podríamos salir quedando pues varados, ¿no? Postrados en el infernal desierto que está con hambre, ¿no? Y se sigue comiendo a los que se descuidan, ¿verdad? ¿No? Insolación, cansancio, sed, hambre. ¿Qué más se puede ver en el desierto? Gula, ¿no? ¿Todo eso se ve o no? Bendito Jesús, que es tan bueno, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios ha sido generoso con nosotros de una o de otra manera? ¿Sí, no?
dejar de lado las cosas necesarias. Y bueno, ya con el tiempo que estamos, ya los que querían venir ya podrían haber llegado, ¿verdad? ¿Verdad, sí o no? Y los que están en camino ya llegaron. Vamos a esperar que los hermanos compartan el link del mensaje, ¿no? Para que no piensen que no le tenemos en consideración. En el nombre de ese Cristo tan precioso. Muy bien. Muy bien. Capítulo 6. Versículos 22 y 23 de Gálatas. Ya hemos mencionado, ¿no? ¿Lo tienen ya? A ver, hermano, por favor, ¿me puede dar lectura? Se lo vamos a agradecer. Muy bien. Eso viene a ser el fruto del Espíritu, ¿verdad? Muy bien. Qué bueno que ya están entrando. Tienen sus Biblias los que han venido, ¿no? El miércoles de enseñanza.
creo que ahí estará llegando bien, esperamos. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, lo hemos explicado ya, porque el día 15, ya hemos dicho el día, ¿no? ¿Qué día va a ser el seminario, hermana Liliana? Ya lo hemos anunciado ya, la fecha. ¿Qué día? Sí, domingo. ¿Qué día? El 12. El día domingo 12. ¿Cuántos van a venir al seminario? ¿Cómo se llama el seminario? La armadura de Dios, ¿verdad? Y las armas de nuestra milicia, ¿verdad? Eso es para los que están pues queriendo aprender, ¿no? Porque esa es la idea, pues aprender la sana doctrina. Ya empezamos la enseñanza del discipulado también, los días martes, ¿verdad? ¿Cuántos van a venir los martes? ¿Nadie? Perdón, los lunes, los días lunes, ¿no? Sí, lo vamos a hacer, vamos a ver si el ambiente para poder transmitir, porque este martes solamente fue la apertura de lo que es los niveles de doctrina, ¿verdad? ¿Están atentos? ¿Están atentos, hermano Pablo, no? ¿Cómo estamos? ¿Está ahí o no? No sabe. Espera que llegue. ¿Tú, Armando, cómo estás? Fantástico. ¿Cómo estás tú? Con sueño. ¿Habrá uno que no tenga sueño un día? Lo importante es que están aquí, pues. Listo. Muy bien. De verdad que una pena que el internet a veces nos juega un movimiento que no esperamos y nos quita un poco de tiempo. Pero bendito el Señor que nos auxilia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así dice, ¿no? ¿Tienen su Biblia? Ya hemos dicho, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Están mirando la transmisión, hermana Liliana, no va a decir que se pare. Está bien, no dejen de mirar. Pasan la voz. Muy bien, si está saliendo normal, ¿no? Qué bueno. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así dice, ¿no? Dice así, hermana Paula, ¿en la Biblia o no? ¿Lo leyó? Qué bueno, nos alegra que esté conectado. Le damos las buenas noches a nuestra hermana, su abuelita de Alex. Esperamos que nos visite pronto la hermana, desde aquí. Siempre estamos orando por ella, por Alex, por su familia. Que Dios los guarde y les bendiga siempre, en el nombre de Jesús.
observamos, ya lo hemos explicado con anterioridad, el fruto del Espíritu es uno y sus componentes vendrían a ser el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Dice, contra tales cosas no hay leyes. O sea, ¿qué quiere decir? Que la ley de Dios está sobre todo, ¿verdad? Pero podemos ver que algo curioso sucede cuando interviene los componentes del fruto del Espíritu. Automáticamente eso queda limitado, detenido por la ley, custodiado por la ley, o tiene licencia para obrar. ¿Qué dicen ustedes, los que están atentos a la lectura? O sea, tiene respaldo de Dios, porque es el fruto de ¿quién? Es el fruto del Espíritu. O sea, cuando una persona está mostrando estos atributos, estos componentes dentro de su vida, Dios, desde lo alto, desde su lugar, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo o está en contra? Y todo lo demás que nosotros podríamos decir bajo nuestro criterio, bajo nuestro pensamiento propio, está bueno o no. Por eso es que el proverbio es claro cuando dice que un camino de llenas y buenas intenciones conducen ¿a dónde? ¿A dónde conducen? A la muerte. El mismo Salomón escribe, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. ¿Lo han leído o no? Es cuando dice, no te apoyes en tu propia ¿qué? Sino, ¿en qué debes encontrar tu apoyo? Que muchas veces nosotros ni revisamos siquiera lo que es estos apuntes tan elevados que Dios nos ha dejado. Ya redundar sería, ¿cuántos leyeron la Biblia hoy? ¿Qué encontraron en las Escrituras? Eso ya la iglesia prácticamente está de salida. O sea, tuvimos tiempo para comer, para respirar, para buscar en el menú qué queríamos comer, hasta para meternos en la vida de la gente, y no hubo un tiempo para leer la Biblia. Entonces, ¿qué cristianismo es ese? Y esa mediocridad en la Biblia entra a tallar como frío, caliente o tibio. Y es claro el texto, ¿no? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, dice, yo te vomitaré de mi boca, dice. Así dice. No, o sea, mejor te fuera ser frío, porque el frío se puede calentar, ¿no? Y fríos son considerados los muertos, ¿verdad? ¿Y los muertos quiénes son? Los que no le alaban a Dios. Los muertos no te alabarán, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros estamos dentro de la iglesia, debemos ser ¿qué cosa? Tibios, fríos. No, a mí no me gusta orar, a mí no me gusta leer la Biblia, a mí no me hablen de vigilia porque me duermo, tengo sueño, a mí no me hablen de oración porque me canso. Yo digo, ¿no? Y cuando esas personas estén ante el tribunal de Cristo, no en el trono blanco, no, porque el trono blanco será lo último. Mucha gente cree que no va a llegar al trono blanco. Yo
estaba observando eso y dice, y vi un trono blanco, dice, ¿verdad? Y vi grandes y pequeños, dice, y los libros fueron abiertos, ¿verdad? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios fue lanzado al lago de fuego, dice. Que yo dije, a mí me habían explicado en mi cabezota que yo iba al tribunal de Cristo y luego ya pasaba al reino de los cielos. Pero después del tribunal de Cristo, ¿qué sigue? Si es verdad lo que dice la Escritura en el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿qué sigue? El trono blanco. Si ustedes conocen un poco de doctrina, ¿sabían que iban a ir al trono blanco? Yo hasta hoy pensé que no iba al trono blanco. Pero dice, y el que no se halló inscrito, ¿en dónde? ¿Cuántos están escritos en el libro de la vida? O sea, si dice que no se halló escrito, ¿van a llamar los nombres? No. Y para que llamen los nombres, ¿van a llamar a alguien que no está? Entonces, ¿vamos a estar en el trono blanco o no vamos a estar? Según la Biblia. Porque dice que todos fueron juzgados según sus ¿qué? ¿Sus qué? ¿Han leído o no? No me parece a mí algo realmente sensato adivinar. Si no saben, quédense callados. Y si se conocen el texto conforme a la Escritura, parafraseen conmigo. ¿Cuántos entienden eso? Pero no me van a decir lo que les viene a la mente. O es un concurso de quién encaja la piedra, o el rompecabezas, dígame usted, hermana Liliana. No podemos cambiar lo que está dicho. Y si no te gusta leer la Biblia, ¿cómo te vas a memorizar los textos? Porque ahí está la percepción, el coeficiente y la retención puesto en marcha, ¿o no? ¿Cuántos son conocedores de que la persona que lee amplía su intelecto, su coeficiente se mantiene activo? Pero eso se llama retención, ¿o no se llama retención? De contenido. Ese es el término psicológico, ¿no? Yo estoy en un ambiente y veo un reloj, veo unos cuadros, veo 5 personas, veo 30 sillas, veo una consola, veo una grabadora, veo 7 focos. Entonces, de acuerdo a mi retención, ¿qué es lo que queda grabado en dónde? ¿En mi consciente o inconsciente? En el consciente. El subconsciente es lo que ya entra prácticamente a debatir la memoria permanente, porque tenemos memoria temporal y permanente, ¿verdad? 2 hemisferios, norte y sur. ¿Trabaja el cerebro de la mujer en los 2 hemisferios? Claro que sí, pero del hombre no. Por eso que el hombre es un poco más lento, ¿se han dado cuenta, no? De entender. Pero cuando ya llegamos a Cristo, ¿hay hombre y mujer o solamente hijos? Porque el Evangelio es revelado ¿a quiénes? A los hijos. Pero muy aparte de ser hijos, ayer el Señor nos explicaba en el discipulado, están los discípulos. Santiago y Judas, ¿eran hijos o no? Pero también eran hermanos. ¿O no eran hermanos de Jesús? Según se creía. Entonces la metáfora ahí es que tú puedes ser hijo o familia de Dios, como lo era Santiago y Judas, pero fueron llamados al discipulado, ¿no? ¿O no fueron llamados? ¿Eran o no eran hermanos de Jesús los 2 apóstoles? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Los que están en la transmisión no llegaron, creo que se fueron. Hermano, hay que
estar atentos, ¿no? ¿O no es así? ¿Qué dice usted, hermana Rocío? ¿Usted por qué, hermana, se animó a venir al servicio? Porque me siento, hermano, motivada, dice. Nuestra motivación es como las plantas cuando ven el sol salir, ¿verdad? ¿Cómo se sienten las plantas? Hay un proceso que sucede cuando el sol está en su esplendor. ¿Cómo se llama? Los que conocen un poquito de botánica, ya que esta hermana ha sido buena en el colegio, fotosíntesis. ¿Y si no hubiera sol, hermana Liliana? ¿O sería más lento? Porque hay lugares donde el sol no llega con ese ímpetu, con ese poder, ¿no? Las zonas de bastante clima húmedo se les llama, ¿no? Porque el sol queda bien tapado por las nubes. ¿Han visto o no? Esos lugares, ¿no? Pero ¿se da la fotosíntesis o no? Sí se da. Porque el sol tiene diferentes variaciones de luz. ¿Es así o no? Ya que eso me gustaba a mí, no sé a cuánto les gustaba esa parte del colegio. Una de las virtudes del sol es la luz. Pero aparte de luz, ¿el sol tiene energía o no? A ver, ¿cuántos saben que el sol también tiene rayos gamma? Que el sol también tiene rayos nucleares, que el sol también tiene rayos UV, que son ultravioletas. ¿Sabían o no? ¿Tiene o no tiene, hermana Liliana? No estoy inventando porque acá hay gente que no sabe y estoy que aprovecho. ¿Ustedes han visto esos lentes que se usan hoy en día con protección UV, dicen? ¿Han visto o no? Porque esos rayos ultravioleta, ¿qué le producen a la retina, hermana Liliana? Si es que le diera directamente, ¿qué le hace a la retina? La quema, ¿no? Entonces está recomendado desde los años 2000 para adelante, desde que se debilitó la capa de ozono, que se utilice, ¿qué cosa? Lentes de sol. ¿Lo han escuchado o no? ¿O estoy inventando algo? Entonces antes uno se ponía los lentes de sol porque se veía bien, se veía un poco maleado, un poco así como que intimidaba. Pero ahora los lentes de sol y los sombreros son recomendados por los médicos para cuidar la piel y la vista, ¿o no es así? Díganme ustedes. Parece que no. Liliana nomás va al hospital, los demás no van. Liliana nomás ve Discovery, ¿y los demás qué hacen? ¿Usted sabía, hermana Indira? Tengo tiempo más que para cobrar y para ver este pata que está de más, no me deja ni escuchar. ¿Tú sabías, Rocío, o no? A media caña, dice, por algo vine, dice. Pero es que para saber hay que dar un poco de nuestro tiempo. Eso se llama inversión, ¿o no, hermana Liliana? Entonces nosotros invertimos un poco de tiempo porque nos gusta, ¿no? Nos gusta la lectura, nos gustan los avances de la ciencia, nos gusta enterarnos. Últimamente he estado mirando acerca de Australia, qué bonito es Australia, ¿no? Y qué cosas increíbles tiene, ¿no? Hay que pagar las cuentas, pero aprovecharlas. ¿Cuántos dicen amén? Para pagar con gusto, ¿verdad, Rocío? Porque si solamente voy a estar mirando la reina del cielo, qué sé yo, ¿verdad? ¿O no, hermana Liliana? Tiene tantos beneficios esos paquetes que venden, ¿no? Tantos, ¿no? Documentales, avances, hallazgos, ¿no? De actualidad, porque lo que transmiten en la televisión, que es gratis, como se dice, ¿no? Muchas veces, ahí pues tienes una suerte de conectarte justo cuando lo sueltan. ¿Es así o no, hermana Liliana? Pero no siempre sucede, ¿no? Quisiéramos
Yo recuerdo de niño, no sé cuántos recuerdan, que te perdías una serie y te la contaban. Oye, te cuento de que el otro día dieron tal película. ¿Les pasó o no? ¿En qué canal? ¿A usted le pasó, hermano Pablo, o no? ¿Algún día usted escuchó que habían dado una película que usted quería verla y no estaba usted en la hora cuando la transmitieron? ¿Le pasó alguna vez? No. ¿Nunca le pasó? ¿A ti te pasó, Liliana? De que te contaron de que estaban dando... Por ejemplo, en el colegio pasaba eso, ¿no? O el otro día dieron una película así. ¿A qué hora la dieron, no? ¿A qué hora? La dieron a las 4, la dieron a las 7. El otro día dieron de Jacques Cousteau, de la BBC de Londres, un documental. Y mencionó Machu Picchu. No, yo que estaba asienta, me quedé dormido, ¿no? Me mandaron a comprar. También viene, decía Canal 5, ¿no? Que te pasó el día y no te acordaste, ¿no? ¿Pasa o no pasa? ¿Qué es usted, hermana Paula? ¿Y cómo se siente uno cuando no la vio? Pero era emocionante, ¿no? Y esa tristeza te duraba días, ¿o no, Rocío? Te perdías un capítulo de Candy, por ejemplo, ¿no, Lili? Ya ibas a llamar a Canal 5 para que te lo pongan de nuevo. MacGyver, ¿no? Te perdías un capítulo y... Lo magnífico, ¿no? Te perdías un capítulo. Ahora la gente no se pierde nada, porque todo está en el internet, ¿no? Yo tengo todas esas cosas y no lo veo emocionante como la emoción y la rabia que te daba, ¿no? De que seguro que viene a contar de nuevo, ¿no? Porque era como que sacabas pecho, ¿no? Y ahora que tú no la viste, ¿no? Y se ponía a lucirse, ¿no? Y esa era una envidia sana, ¿no? O no era sana esa envidia, ¿no? Lo envidiabas porque no había visto un capítulo, ¿no? En su tiempo usted no había televisión. Le preguntaría a Armando, pues está descansando. Después cuando se levante le voy a preguntar. No haga mucha bulla, hermano. Descansa, Armando. Sí, entonces tu hermano está descansando en paz. Entonces, lo que tenemos que entender, hermanos, es que si estamos hablando de esto, es porque todo tiene relación. Hay cosas que nosotros podemos querer contarle a los demás, pero ellos lo van a creer, lo van a entender. No, porque si cogiéramos partes de la Biblia, el maestro ha resucitado, le dice. ¿Y qué cosa es lo que dice Tomás? ¿Ah? ¿Se acuerdan lo que dijo Tomás o no? Tan locos que tiene, dijo Tomás, ¿no? Si yo no le miro, dice, y no meto mi mano en donde le atravesó la lanza del centurión y las marcas de los clavos, dice, no meto mi dedo, dice, no, así dijo, yo no creeré. Se podría decir que eso pasa constantemente, no sé si solo a mí, pero cada vez la gente cree menos, ¿no? En las palabras de los demás y te aconsejan, ¿no? Siempre te aconsejan, de cualquier lado viene el consejo. Ya no deberías hablar. Y uno piensa de que esta persona te lo dice porque quiere sacar provecho de ti, ¿no? Pero ¿qué sería, hermanos, que fuera Dios, ¿no? ¿Qué sería, digo yo? Que fuera Dios el que te diría, ya no estés prometiendo, no estés hablando, porque tu vida y tu palabra y tu persona cada vez, ¿en qué estima está ya? ¿No? Ya a la gente ni le interesa. Tú hablas y la gente se ríe, ¿no? Pobre loco, ¿no? Así pasa o no, pobre loca que cree que yo le voy a creer. ¿Pasa o no, Rocío, cuando una persona constantemente asegura cosas y no las cumple? ¿Cómo ya le tomas tú, Rocío, cuando te viene a decir algo nuevo? Ya no quieres ni escucharlo. Y tal vez uno de esos componentes son los que
que no permiten que ese cristianismo que ellos pues pregonan, ¿no? Profesan, sea creíble, ¿no, Rocío? ¿Tú crees que antes que tú seas cristiana, Rocío, de niña, jovencita, habían personas que podían predicar, ¿o no, Rocío? Pero ¿por qué la gente no apostó por ellos, no les creyó? ¿Cómo vivían? ¿Cómo predicaban? Por eso le digo que revisen su banco de datos. ¿Habían así, Liliana? ¿No? ¿Siempre ha habido cerca de uno cristianos? ¿O solo nos pasó a nosotros? Ahí cuando nosotros hemos vivido ahí en San Martín, ¿también habían cristianos o no? ¿Pero eran de buen testimonio, hermana Paula, o no? ¿Qué dice usted? Como para animarse a seguirlos a la iglesia. Eran de la secreta. El evangelista, yo me acuerdo que decía eso. No invitaba a nadie. Ni invitaba a nadie. Sí, pues, ¿no? ¿Se acuerda? Le decían la loca, ¿se acuerda? De la mamá de un pata arriba. Peleaba con la gente. Igual que yo, dice la hermana Paula. Somos colegas. Es bueno recordar esas cosas, ¿no? Porque nos hace ver de que tal vez podríamos estar cayendo en lo mismo que cayó esa gente. Fue un error, ¿o no, Rocío?, que cometieron. Y ahora, ¿quién nos dice a nosotros en nuestra cara, ¿no?, que estamos así como esas personas? Como que vendemos un producto que nadie quiere consumir. La provocación. Es curioso ver, ¿no? Estos 9 frutos, estos nueve componentes se pueden encontrar en la persona de Jesús. Y si estamos unidos al Señor en un mismo espíritu, ¿deberían en algún tiempo mostrarse en nosotros o no? ¿Y por qué creen ustedes que no se muestran? Porque estaremos llevando la vida que Jesús llevó, tan metódica, tan aplicada, tan comprometida. Hablo no de Jesús el niño, ni el adolescente, sino hablo de Jesús el hombre que se muestra a los 30 años, predicando una liberación como aquel día cuando él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Lo han leído o no? ¿Cuántos lo leyeron ese texto? Es un texto muy motivador, ¿verdad? ¿O no es así? Porque lo podemos revivir de alguna manera, ¿no? ¿Se esperaba o no? Lucas capítulo 4, versículo 18. A ver, le damos una ojeada a ese texto. Lucas capítulo 4, versículo 18 y Isaías 61, 1. Recuerden, ¿eh? ¿Ya apuntaron los textos, hermana Liliana? Ya, yo voy a cambiar, ¿eh? Lucas capítulo 4, versículo 18, para los que están siguiendo la enseñanza, y Isaías capítulo 61, versículo 1. Voy a comenzar a entrar en el tema fuertemente porque voy a hablar de los 9 componentes. ¿Cuántos se gozan en esta noche por haber venido? Y le vamos a hablar de un ángulo que no creo que lo hayan escuchado, empezando por mí. Así que no se desconecten.
¿Lo tienen? A ver. A ver si le dan lectura. A ver, Liliana, si lo van leyendo, por favor, el texto. El de Lucas primero. Ustedes también en sus casas, los que están siguiendo la enseñanza. Que él entró, fue la única vez que Jesús coge la escritura. ¿Y para qué la coge? Ojalá cogiéramos la escritura para eso, ¿no? No para vanagloriarnos de lo que hemos aprendido en un instituto, en una academia, en una universidad, ni en años de estudio, sino ¿para qué cogió la escritura Jesús? Solamente para declarar que él venía de parte de quién, a cumplir qué cosa, las escrituras que Dios había inspirado a los profetas, de que Dios era un farsante, un mentiroso, o que Dios estaba cumpliendo, porque después de ese momento se desata las señales que debía traer quién, el Mesías. A tal punto que crea confusión, aún en los que creían entender o no. Y es tremendo, ¿no? Porque se divide ese pueblo, ¿no? Se levantan detractores, pero un remanente también se levanta. De que si le creen o no le creen. ¿Qué dicen ustedes? Hay gente que sí le llega a creer o no. Escucho mucha gente que da profecías. Yo escucho mucha gente que anda por ahí hablando un montón de letras que no le ha costado ni les ha sudado. ¿Se cumple? Es como lo que dije aquella vez cuando se toma esa porción de la palabra en Hechos 16 que dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Que ellos son Pablo. Los han apedreado, hermana Liliana. Los han azotado. Los han arrestado. Han pagado el precio para que ellos se tomen esa facultad de ir y decirle a la gente: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Esa palabra, ¿de dónde viene? ¿De la Biblia? ¿O de dónde viene? Pablo estaba viviendo el terremoto. ¿Hubo terremoto o no? ¿Se cayó la cárcel o no se cayó? ¿Y Pablo dónde estaba? ¿Lo hubiera aplastado o no, Diego, a Pablo? ¿Pero por qué sobrevivió Pablo? Porque Pablo tenía que darle una palabra a quién. O sea, estaba el carcelero y su familia viendo Netflix adentro, ¿verdad? Y se cae la prisión. Pero ¿ustedes han leído por qué se cayó la prisión? La prisión dice que se cayó porque Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo en la prisión más oscura? Estaban cantando himnos y cánticos. Lo tremendo es que muchas veces nos sentimos aprisionados. Nos sentimos que nos tienen de aquí, ¿o no? Tengo que pagar la cuenta, el banco, el gas, la universidad, el local, qué sé yo, el Cori, ¿no, de Rocío? El veneco, el colombiano, todo tenemos que... ¿Y cómo nos sentimos? Pero
Pablo no había estado en la prisión de afuera, sino a Pablo lo cogieron y lo arrojaron ¿a dónde? Dice la Escritura. A la prisión de adentro. ¿Cuántos han dado un paseíto alguna vez en su vida por la prisión de adentro? Con una enfermedad de un ser querido, con la muerte de un ser querido, con la rotura de un corazón, con el abandono, con una noticia. ¿Cuántos han llegado hasta esa prisión de adentro? Esa es otra cosa ya. Pero cuando uno está en esa prisión, o sea, que yo me puse a llorar cuando el Señor me dijo: tú estás loco, me dijo. Porque yo estaba pasando lo peor que le podría pasar a una persona por no escuchar a Dios. Y en ese momento, cuando yo me sentía que ya no quería seguir, comencé a cantar. Y yo decía que me iba tan mal y aceptaba que me fuera mal, porque eran mis errores. Y como ya me sentía tan perdido que no tenía nada más que perder, porque llega un momento en que el ser humano se cansa hasta de perder el tiempo, ¿o no es así? Te das cuenta, llegas a un punto de tu vida donde te das cuenta que el tiempo se está desperdiciando, porque das vuelta y vuelta, trabajas pero solamente alcanza para comer, trabajas pero solamente alcanza para pagar las cuentas, trabajas pero no hay ni siquiera para sentarte y decir: ¿sabe qué? Tráigame un costillar, porque si te comes el costillar toda la semana no habrá para los pañales y la leche, o el Señor no está aquí en esta noche. Y entonces son los momentos cuando tú dices: ¿de qué vale que trabaje? ¿De qué vale que me esfuerce? ¿De qué vale que me porte bien? ¿De qué vale? Y es cuando ya te das cuenta que te han metido a qué prisión. Y es en el momento que uno ya quisiera, como siempre digo, patear el tablero y decir: ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero cantar, ya no quiero esto. Pero ¿qué es lo que hace Pablo en ese momento? Pablo no reniega. Pablo se da cuenta que empezó por el final, o el Señor no está aquí en esta noche. Y Pablo corrige lo que hace. ¿Y qué es lo que hace Pablo en ese momento? Le dice a Silas: ¿cómo nos fue? No fue mal, Pablo. Si con decirte, Pablo, que me han sacado 2 dientes y tengo 3 costillas rotas. A ver, ay no, son 4, Pablo. Y Pablo, ¿sabes qué? Te digo otra cosa, Pablo. Quisiera quedarme dormido, Pablo, y no levantarme. Yo creo que en este mensaje hay gente que muchas veces quiere quedarse dormido y no levantarse. O el Señor se equivocó. Revisen sus memorias. ¿Cuántos alguna vez nos hemos querido quedar dormidos y no levantarnos? Levanten su mano porque el Señor los está mirando. Todos. ¿O no, Diego? En algún momento de nuestra vida, ¿qué hemos querido hacer, Manuel? Que sea nuestro último sueño. ¿Cuántos se despidieron de la tierra? Sean libres en esta noche. Y ya no quisieron volver a verla al día siguiente. ¿Cuántos? Si el Señor está aquí. Pero Pablo en ese momento, ¿cómo está? Pablo está con los huesos rotos. Pablo está, hermano, con la cabeza rota. Pablo está todo desfigurado. Y Pablo no encuentra una mejor cosa que hacer que cantar. Pablo le dice: Silas, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Silas, si nos mandamos una cancioncita? Esas que le gustan a Dios. Y Silas no duda, le dice: Pablo, yo cantaría, Pablo, pero no puedo ni pararme, hombre. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Yo te ayudo. Y Pablo, cuando se da cuenta, él también tiene las costillas rotas. ¿Y qué le dice? Silas, ayúdame a pararme. Porque la Biblia dice: fortalecer las rodillas. Porque la Biblia dice: lloren con quién. Sufre con quién. Como si tú mismo lo estuvieras, ¿qué? Dice la Biblia. Pasando. Es ahí cuando Dios recién te toma en cuenta, ¿o no? Porque las entrañas de misericordia comienzan. Hay personas que cometen errores y cometen errores y cometen errores, pero ¿quién se toma el tiempo de sentarse y preguntarle por qué cometes errores? ¿Quién? Si vivimos en un tiempo que realmente
a la justa nos alcanza para nosotros. Y entonces es cuando nos damos cuenta que realmente Jesús hace falta, o alguien no dice amén. Porque Jesús sí tenía tiempo. ¿O no tenía tiempo Jesús? Tenía tiempo hasta para abrazar a los niños. Tenía tiempo para resucitar muertos, para darle la vista a los ciegos, sanar a los enfermos. Hasta tenía tiempo para levantar a las suegras. ¿O no es así? Porque era ¿quién, hermanos? Porque era Jesús. Por eso es que yo siempre, uno de mis sueños es estar en su coronación. Porque aquí en la tierra no lo trataron como merecía. Pero allá, ¿cómo lo van a tratar? ¿Cuántos quieren ver cómo lo van a coronar? Porque Él nos demostró a través de las Escrituras y del Espíritu Santo que Él sí tiene entrañas de misericordia, no fingidas, ni porque busca algo de nosotros. ¿Qué es lo que Jesús podría querer de ti y de mí, que Él ya no posee? Y ahí está Pablo y Silas en su peor momento, y los dos ya se han hecho uno para poderse poner de pie. Lo más tremendo es que la prisión era grande, y ellos estaban metidos ¿en dónde? En un hueco. ¿Había luz en ese hueco? Era una prisión la más oscura, dice, dentro de la cárcel. ¿Han leído o no? ¿Y qué hace este Pablo con Silas ahí? Se queja, llora, maldice, se arrepiente, se lamenta. Pero yo sé que en esta noche hay gente que sí lo hace y no puede salir de esas cosas. Pero Pablo y Silas, ¿qué hacen ahí? Lo que deberíamos haber hecho todos nosotros cuando estamos en esa situación. Yo puedo dar fe que sí es verdad, que la presencia de Dios desciende de otra manera. Y es entonces cuando la Escritura dice: y Pablo y Silas cantaban a Dios, y los presos los oían. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Yo les pregunto, ¿tenían un buen teclado, hermana Liliana? ¿Tenían buena voz? ¿Tenían buenos micros? ¿Tenían buenos equipos, Diego? ¿Cómo hacían para que los presos los oyeran? Si estaban en la prisión más oscura que había. Y lo tremendo es que cuando Pablo y Silas estaban cantando y alabando a Dios, Dios no estaba escuchando en ese momento a los mejores cantantes del planeta, a las mejores voces y a los mejores, sino que Dios detuvo la alabanza del cielo, porque Dios tiene su alabanza ahí arriba. ¿O alguien no me dice amén? Yo les pregunto, ¿qué estaba utilizando Pablo y Silas para alabar a Dios en ese momento? ¿Qué estaban utilizando? Hay una palabra que se llama la alabanza perfecta. Esa alabanza salía ¿de qué corazones? Corazones que tenían todo lo necesario para odiar a Dios, ¿o no? Porque los habían golpeado, los habían apedreado, los habían molido a golpes, les habían roto los huesos. ¿Por hacer qué cosa? Por predicar la palabra. ¿Han leído el capítulo 16 de Hechos o no? Yo lo he leído un montón de veces, pues que ya no lo quiero ni leer. Quiero vivirlo más bien. Y está Pablo y Silas cantando. Y lo tremendo es que, no sé si alguna vez ustedes visitaron
una prisión, pero ¿es parecido a un mercado o no? La gente está en silencio, meditando y reflexionando para la nueva vida que tendrán afuera en las prisiones. ¿O hay una bulla pero tremenda? ¿Qué dicen ustedes? En las prisiones, si alguna vez escucharon o tuvieron la oportunidad de ir. Yo he ido, parece un mercado. Lo tremendo que dice la Escritura que y los presos los oían. Hoy en día la gente busca una alabanza que suene bien, que se escuche bien, que recorra unas 10.000, 20.000, ¿por qué no 50.000 visitas en el YouTube, o no, Indira? Entonces esa que está sonando, que está de moda, esa la incluyen en sus listas de lo que serán los próximos cultos, o alguien no me dice amén. Porque está de moda, porque está sonando, porque son los hits del momento. Van a ganar los Billboard, pero celestiales, seguro, ¿verdad? Pero esta alabanza que Pablo y Silas está cantando, ¿es producto de qué? De una vida al servicio de Dios o de las almas por las cuales Jesús murió. ¿Saben quién era Pablo y Silas para comenzar, no? El apóstol Pablo y Silas era su colaborador, ¿verdad? Y por predicar en esa ciudad, ¿qué les pasó? Los golpearon, los masacraron y los metieron a la prisión más oscura de adentro. Así dice, ¿no? Entonces, cuando pensaron que ya iban a morir ahí, los dos se sintieron y se dejaron morir, o no encontraron una cosa mejor que alabar y cantarle a quién. Y cuando están cantando estos dos, ¿qué pasó en la prisión de máxima seguridad? Porque eran una de las mejores prisiones, ¿verdad? ¿Qué pasó? Por otro lado está el carcelero con su mujer y sus hijos, porque vivían ahí en la prisión. ¿Saben, no? Ellos están escuchando a Pablo y a Silas. Hoy están viendo Netflix porque las últimas series están buenazas. Ellos tienen intenciones de escuchar a dos locos, fanáticos, religiosos, moribundos. Ellos quieren conocerlos. Ellos quieren saber algo de esos dos. Ese par les suma. Si se murieran ese par, algo podrían hacer por ellos o quitarles. Hasta ese momento, ese par de locos, fanáticos, religiosos, solo son dos más que sirven como piso en esa prisión oscura de bien adentro. O alguien no me dice amén. Pero estos dos hacen algo que nunca nadie se ha hecho en esa prisión. ¿Y es qué cosa? Yo cuando le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo es posible que dos personas que son moribundas, que están brutalmente golpeadas, puedan cantar mejor que muchos que se preparan días y días para cantar y afinan voz y nadie los escucha en el cielo? ¿Cuántos dicen amén si el Señor está hablando? En ese momento hay movimiento en el cielo. La alabanza de Pablo y de Silas está llegando no solo a los oídos de los presos, sino que el infierno se está poniendo de pie. ¿Cuántos entienden eso? Porque está pasando algo en el cielo. Alguien se acaba de levantar de su trono. Y si no fuera él, podría decirse que no puede creerlo, pero ¿habrá algo que él no crea? Es el momento cuando todos los que están alabando en la alabanza perfecta, se detiene el cuarto cielo. Y solamente atinan a ver a ese gigante que se ha puesto de pie, como pocas veces lo hace.
Y él solamente al inclinar su oído se acerca un poquito a ver el origen de esa alabanza. ¿Y qué es lo que produce que se acerque a este planeta que está maldito por causa de vanidad? ¿Qué es lo que produce en esa zona, en ese país, en esa región, en ese hemisferio, en esa localidad? Que se acerque a escuchar a los que cantan. ¿Qué se produce? Solo lo que dice el Salmos: a la sola presencia de Dios la tierra tiembla. Dios se acerca a escuchar a estos dos moribundos. Y automáticamente, ¿qué es lo que sucede en la prisión? Dice que la prisión quedó totalmente destruida. A tal punto que al ver que ya no había ni barrotes, ni paredes, ni muros, el carcelero, ¿qué es lo que hace? Dice la Escritura que coge su espada, ¿verdad? Y planea matar, dice. ¿Y qué es lo que hace Pablo, hermana Paula? Moribundo, golpeado, con las costillas rotas, y que su bastón se llama Silas y el de Silas se llama Pablo. Desde el fondo. Lo curioso es que se cae de la cárcel, pero no muere ningún preso. Se cae. ¿Tendría techo esa cárcel o no? ¿Y por qué el techo no los mató? Algunos dicen que Dios sacó el techo, pero algún día le preguntaremos qué pasó. Alguien no le da gloria a Dios en esta noche. Yo creo que Dios le sacó el techo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Antes del terremoto o después, hermana Paula? O sea, Dios mandó a los nanobox y le dijo: saquen el techo, porque quiero ver a esos dos que están cantando la música que quiero escuchar. ¿Cuántos entienden eso en esta noche? Porque la alabanza que Dios le agrada, la alabanza que es genuina y pura, sale de un corazón, pero que se encuentra ¿en qué estado, Rocío? En la cúspide de su necesidad. Pablo ve al carcelero con la espada. Está a punto de ¿qué, hermana Paula? Pero Pablo, ¿a qué distancia está del carcelero? Y Pablo comienza a gritar. ¿Desde dónde grita? Desde lo más profundo de la cárcel más oscura, que ya no existe, o existe. Porque ¿quién destruyó su cárcel más oscura, Rocío? Tan solo por alabarlo. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta noche? ¿Cuántos se sienten muchas veces que están en callejones sin salida, en prisiones que no pueden salir? Tal vez esa es la respuesta que Dios tiene para ti en esta noche. Porque Dios habita, dice el rey David, en la alabanza de su pueblo. Pablo ve que se va a matar y Pablo grita: no lo hagas, le dice. No te quites la vida, porque dice la Escritura que el carcelero quería matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero el Espíritu Santo me decía: la alabanza estaba tan buena que los presos querían ser presos. ¿Cuántos entienden eso? Por fin los presos se sentían como, hermana Paula, libres. O sea que la alabanza que libera es la que nace de un corazón que le sirve ¿a quién? ¿A Dios o a las almas? Por eso es que debemos entender: el amor al prójimo es uno de los mandamientos y la regla de oro, ¿no? La persona que no se involucra en la obra de Dios, la persona que no llora y no sufre
por las almas es auxiliado por Dios. Dios se involucra en sus problemas, hermana Liliana, y en su vida. O solo es uno más, Diego, del montón. Pero este Pablo y este Silas, ¿qué estaban haciendo, Diego? A pesar que no era su problema. Porque yo pienso que cualquiera hubiera dejado que se maten, ¿o no, Diego? Pero Pablo y Silas, ¿qué hacen? No te mates, le dicen. Aquí estamos todos. Ninguno se ha escapado. Y la respuesta de este hombre, ¿cuál es? ¿De verdad, Pablo, están todos? Sí, acá estamos todos. Ni uno se ha ido. Yo digo, tan buena era la alabanza. Ustedes se han dado cuenta. El otro día vino este muchacho que está medio raro. Hasta yo estuve por ahí mirándolo. ¿Cuántos fueron a escucharlo? ¿2, 3, 4, 5? ¿Cuántos sabía Manuel? No sé, tío. No, 7 vi cuando estabas ahí. ¿Cómo se llamaba el muchacho que vino a cantar? ¿Que canta cumbia? No me acuerdo, si no le diría. Brian, que fue Lalo con Angelito. Brian. Esa música de este muchacho libera, sana, salva o solo condena. Pero la música que cantó Pablo y Silas, ¿qué produjo en esa cárcel? Pero ¿a qué precio cantaron estos hombres? Es afinada, si estos dos hombres son instrumentos, Andy, a golpes, patadas, piedras y sufrimiento. Fue compuesta esa alabanza, o alguien no me dice a mí. ¿Qué puedo hacer, hermano Pablo? Así le dice el carcelero, ¿no, hermana Paula? O sea, ¿se convierte a cristiano o me estoy sospechando mal? La historia dice que después de ese día, el carcelero y su familia, toda su vida, predicaron el Evangelio de Jesucristo. Porque Pablo le pregunta, ¿qué puedo hacer? Le dice, ¿qué puedo hacer? Y yo a veces le digo al Espíritu Santo, Dios mío, ¿por qué no me permite darle con el parlante, con la consola, o con uno y otro y cogerlo y darle, hermano, así como los Picapiedras, hermano, como los hermanos Macanas, ¿de acuerdo? La pregunta del hombre, ¿cuál fue? ¿Qué puedo hacer, hermano Pablo? Dile a alguien esta noche, tú que estás en esta noche y vas a escuchar el mensaje. ¿Y cuál fue la respuesta, Andy? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Pero ¿quién preguntó, Andy? Pero mucha gente sale a la calle a decirle, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Es la promesa. ¿Cuál promesa? Es la promesa para el carcelero. Porque el Espíritu Santo estaba moviendo al carcelero por lo que había visto. ¿Alguien no me dice amén? Por si quizá, dice el mismo Pablo, Dios conceda que se arrepienta. ¿Quién es el que pone el espíritu de arrepentimiento en el ser humano? Para poder recibir el sello del Espíritu Santo. O alguien puede engañarle, Manuel, al Espíritu Santo. O podemos ir regalando la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero eso es una respuesta a una pregunta. ¿O no es así, hermana Liliana? ¿Qué puedo hacer, hermano Pablo? Y el que le contesta, pero a mucha gente ni le preguntan siquiera por el Evangelio. ¿Están interesados en el Evangelio? Este año no, ni el que viene tampoco.
Pero le andan ofreciendo, ¿qué cosa, hermanos? Salvación. ¿Quién es el único que puede dar la salvación, hermano? ¿No es el Salvador? Que en nuestro idioma se llama Jesús. ¿Quién es el único que puede salvar? ¿Y nosotros por qué andamos diciéndole a la gente, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos? O tú manejas y dominas al Espíritu Santo a tu antojo. Y si ese es de la simiente opcional, y si ese no es de la simiente celestial, ¿qué está saliendo de tu boca? Dime. ¿Palabra de vida o juicio? Ustedes han visto que a mucha gente la meten al evangelio a la fuerza, y a la media hora, Andy, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque preguntaron, Andy, ¿qué puedo hacer? O los metieron solos. Y la pobre gente termina más endemoniada de lo que estaba. ¿O es mentira lo que estoy hablando? Si lo han visto con sus ojos ustedes. ¿Quién es el que trae al arrepentimiento? ¿Quién es el que pone el espíritu de convencimiento? ¿El hombre o Dios? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién tenía que venir? No se vayan hasta que no reciban, ¿qué cosa, hermana Paula? La promesa. Y cuando Él venga, recibirán dinamita de lo alto. ¿Así dice la palabra o no? ¿O no dice así? Y entonces me serán testigos, primero en Jerusalén, luego en Samaria y después el resto del mundo. ¿Así dice o no? Pero ¿quién tenía que venir? ¿Llegó o no llegó el Espíritu Santo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aquí llegó el Espíritu Santo? Porque eso es la fiesta del Pentecostés. ¿O no es eso? ¿Ahí llega o no llega? Dice que cuando llegó el Espíritu Santo, ¿cómo estaba hermanos, díganme ustedes, la gente, ¿cómo estaba? Pues, ¿qué está pasando, hombre? Están borrachos, están locos, ¿qué tienen? Porque dice que cuando fueron a verlos, hermana Paula, los 500, ¿cómo estaban? Hermana Paula, no sé, ¿qué Biblia lee usted? ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? Habían 120, hermano, esperando la promesa. Pero dice Pablo que ¿cuántos vieron, hermana Paula, a Jesús resucitado? 500. Pregúntale a alguien esta noche, ¿tú eres de los 120 o de los 380 que se fueron? Cuidado, dile. Ustedes también que están en la transmisión, dile, cuidado, dile. Porque esos se quedaron en el aposento alto. ¿En dónde? ¿En la iglesia de Alberto Santana? ¿O en el aposento alto que dicen las Escrituras? Esperando unánimes, ¿en qué dice la Escritura? En oración. Y un día de esos, ¿quién llegó? El Espíritu Santo. Porque era la promesa que había de venir. Y dice que cuando entró la gente, dice que parecía que se caía el cielo, pero justamente en esa parte, ¿no? Dice que la gente que eran mercaderes y venían a hacer negocios, dice que corrieron, y cuando vieron, dicen que los encontraron. ¿Cómo los encontraron? Hablando en lenguas de fuego. ¿Han leído o no? Y dice, y hablando lengua de los medos, de los persas, de los de Siria, de Babilonia. Y decían, ¿cómo? ¿Acaso estos no son los pescadores? ¿Estos no son los que andaban con ese que hace unos días nomás lo mataron? ¿Y cómo es posible que los podemos entender si ellos no hablan ni han ido a estudiar el británico? ¿Fueron al británico, Liliana? ¿Cómo podían hablarlo y entenderlos? Es tremendo, porque las lenguas se presentan. Hay diversidad de lenguas, dice, ¿han leído o no? Dice, y ellos podían escucharlo. Y dice que cuando venían los sirios, los persas, los medos, le decían,
¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es la promesa que el Espíritu Santo, y dice, pero ustedes son judíos y los judíos hablan otro idioma, ¿cómo pueden entendernos y hablarnos? Tremendo. ¿Cuántos quisieran estar ahí en ese día? ¿Cómo podían, Rocío, entenderlos y hablarles? Porque el Espíritu Santo había llegado y les había dado interpretación. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué dices tú, Liliana? Verlos y escucharlos en su mismo idioma. ¿Cómo podía pasar eso? Y cuando la gente estaba estupefacta, Pedro se para y dice, esto es lo que había prometido. ¿Qué podemos hacer, hermano Pedro? Ese Jesús que ustedes entregaron y crucificaron y mataron, pero ya lo matamos, Pedro, ¿ahora qué hacemos? Arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Es todo lo que tenemos que hacer. Porque nuestra alma muchas veces está turbada y afligida. Porque Dios te dice, suelta, suelta, manganzón, suelta. No, yo soy charanguero, dice. Suelta esa música, hijo, no. Cuando está mi tío Walter no me pongo las alabanzas, dice. Cualquier parecido es pura coincidencia. La salsa la traigo en la sangre, dice. ¿Qué puedo hacer? Soy una rumbera, dice. La Vania, soy una rumbera, dice la Vania. Como los gorilas. También va a hacer su TikTok como Indira y el Chamo, dice. Son niños, ¿verdad? Ellos son niños y sus mamás son mongolitas. ¿Qué se puede hacer, pues, hermano? Son jóvenes. Son jóvenes. Éxodo capítulo 19, versículos 10 al 24. Me hubiera gustado hablar más de este tema, pero ya la hora nos ganó. Dice, y el Señor le dijo, ve y prepara al pueblo hoy y mañana para que me rinda culto. O sea, el pueblo, ¿cómo tiene que estar, Armando, para rendirle culto a Dios? Dime, según el versículo que has escuchado. ¿Quiénes son los encargados? Te lo voy a leer de nuevo, Armando. Y el Señor le dijo, ve y prepara al pueblo hoy y mañana para que me rindan culto. La pregunta es, Sandy, ¿el pueblo tiene que ser preparado en la iglesia o en los discipulados? ¿Qué dices tú? Para que vengan con una mente abierta a rendirle culto ¿a quién, brother? Ese es el problema. Aún Moisés en el desierto los discipuló, ¿no, Armando? Para que tengan un culto racional. ¿Por qué la gente, hermano, viene a la iglesia pero solamente viene a pedir? Pero da. No estamos hablando de business, estamos hablando de dar una alabanza como la dio ¿quién, Andy? En la cárcel. Con problemas, con deudas, con sufrimiento, con dolor. Pero ¿qué tipo de culto le celebraba Andy? Esos hombres a Dios. Y Dios en respuesta, ¿qué hacía? Dice la escritura que este Pedro estaba predicando, hermano, y lo cogieron y lo metieron a la cárcel. ¿Cuántos han leído eso? Y cuando estaba en la cárcel Pedro, los discípulos, ¿qué estaban haciendo, hermano? Estaban orando unánimes, dice, porque sabían que si el César le metía la mano, ¿qué le iba a hacer a Pedro? Lo mataba. Y los discípulos oraban y oraban. ¿Por quién, hermanos? Lo más tremendo es que dice que cuando vino en la noche el ángel, ¿han leído o no han leído? Yo me imagino que el ángel vino un poco cansado, ¿no, Lili? Pedro le dijo, sal, compadre, le dijo, ponte las sandalias.
Lo más tremendo es que la Escritura dice que la cárcel estaba abierta. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta noche? Pedro sabía que tenía que estar en la cárcel, hombre, hasta que yo cuando lo escuché hace años, hermano, yo decía, Dios mío, esto es un evangelio para locos. Dice que cuando el ángel vino, Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo podía dormir Pedro sabiendo que mañana se hubiera querido levantar para peinarse y ya su cabeza no estaba en su sitio? Pregúntale a alguien esta noche, ¿tú podrías dormir sabiendo que mañana el César podría decir que te maten? Pero ¿por qué no tenía miedo a morir, hermano? Porque Pedro sabía que él estaba en la cárcel por causa de Jesús y del Evangelio. Así que Pedro dijo, hasta que Dios no me saque voy a dormir porque estoy un poco cansado. ¿Quién puede dormir, dile, en medio de los problemas? ¿Quién puede dormir en medio de la angustia, del estrés, hermana Liliana? Pedro nada más tenía amenaza de muerte. Yo me imagino que todos los presos le dijeron, Pedro, de acá no sales, compadre. Pedro, ¿a quién escuchaba? ¿A los presos? ¿O al Espíritu Santo que le decía, Pedro, mañana vas a ir a otro pueblo a convertir a 5,000 y de ahí te pasas al otro a 3,000 y tienes que alistar tu sombra porque vas a resucitar unos 3,000 más? Pedro tenía agenda completa. Pedro estaba preocupado, hermano, en morir. Porque cuando uno es una persona que está en oración, el diablo puede invadir tu cabeza, puede invadir tu cuerpo. No, porque estás en constante, ¿qué cosa? Estás velando, te mantienes despierto. Yo decía, cuando leí la primera vez, decía, ¿cómo puede ser posible que si la cárcel estaba abierta, Armando, la celda estaba abierta? Léanlo, hermano. Otro que hubiera hecho, Armando. Pero Pedro dijo, a mí no me metió Roma, a mí me metió a la cárcel. ¿Quién? Dios. ¿Y quién me va a sacar? ¿Y quién lo mandó a sacar? Oye, yo digo, qué curioso, ¿no? Yo imagino que el ángel habrá entrado así, ¿no? Y le habrá dicho, oye, Pedro, levántate, hombre, tienes que ir a predicar, ¿verdad? Ponte tus sandalias. Imagínate, para que Dios mande a un ángel, hermana Paula. Dice que los hermanos estaban orando y ¿quién se apareció en la casa? Qué tremendo. ¿Cuántas puertas pasó Armando Pedro y nadie se dio cuenta que Pedro? ¿Con qué cuerpo pasó, hermana Liliana? Lo más tremendo es que cuando hermano Pedro salió, alguien lo fue a buscar. Pero ustedes han leído con atención, yo sé que ustedes se han paseado en Hechos de los Apóstoles. Lo más tremendo que, dime hermano, un fugitivo de Roma ya está sentenciado, ¿o no? Pero la Escritura dice que cuando Pedro salió de la cárcel, ¿a dónde se fue? ¿A esconderse? ¿O ya estaba predicando de nuevo? Todos estaban aterrorizados en oración. Y dice la Escritura que le tocaba la puerta. ¡Abran! Soy Pedro. ¿Quién le había ido a sacar a Pedro de la cárcel? Dile a alguien esta noche. El que sacó a Pedro de la cárcel en la que se encontraba, también te puede sacar a ti de la prisión en la que tú te encuentras. Porque ¿quién fue el que permitió que Pedro fuera a la cárcel? Ese es el problema. A veces queremos pelear con quién, hermanos, y no aceptamos el proceso. Si el proceso es la cárcel, ¿qué vamos a hacer? ¿O no es así, hermano? Amén. Cantar. ¿Las cárceles son para qué, Armando? Si Dios le ha hablado a tu vida en esta noche.
es para que los presos te escuchen. O sea, cuando Dios te mete en un problema, hermano, hermana, que estás escuchando este mensaje, es para que alabes a Dios. Y tu alabanza va a ser oída ¿por quién? Y la gente no va a entender. Esta hermana tiene problemas económicos, tiene problemas con su esposo, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas con todo, pero ¿cómo puede estar alabando a Dios? Hasta que va a tocar tu puerta y va a decir, ¿cómo puedes alabar a Dios? Yo que tengo todo, no soy feliz. ¿Qué puedo hacer, Armando? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Ahí es donde le podemos dar la promesa. ¿Cuántos reciben la palabra en esta noche? Pero tiene que Dios crear una necesidad. ¿En quién, Armando? A través de nosotros. Pero para eso nos va a tener que meter ¿en qué, Armando? Dime. En la cárcel. ¿Cuántos levantan su corazón y dicen, benditas tribulaciones? Ahora entiendo que es mi propósito, Señor. Fuimos creados para la alabanza y gloria de su santo nombre. Yo te meteré al desierto y allí le hablaré a tu corazón. Pues esa parte a mí me gusta mucho, la de José, hermano, el de los sueños, cuando narra Moisés, ¿verdad? Él estaba en la fosa, dice, y Dios estaba con él, dice. Fue vendido como esclavo, dice, y Dios estaba con él. Estaba en la cárcel y Dios estaba con él. ¿Alguna vez Dios lo dejó solo? Yo no lo vi a Dios que corría con él. ¿Ustedes lo vieron? Yo solo sé que dice que él huyó desnudo, ¿verdad? Esa parte ya a la hermana Paula le han revelado ahorita. Hay bastante polémica en eso. O sea, a mí me han preguntado muchas veces si yo creo que José escapó. Una vez escuché a un siervo de Dios que decía, el hecho es una cosa y la consumación es otra. Pero este siervo decía, si él hubiera escapado, él ni siquiera hubiera estado desnudo. Muy polémico es eso. Pero la escritura dice que él huye desnudo, dice. O sea, hasta dónde pudo llegar, eso queda en tu imaginación o lo que Dios te pueda revelar a tu vida. Yo no puedo hablar más porque a mí Dios no me ha hablado a mí. Pero la escritura es clara, ¿o no, Andy? Si la escritura dice, Andy, que él huyó desnudo, muchas cosas podrían pasar por nuestra cabeza. Pero ¿quién es el único que conoce la verdad, hermano? Y Él te lo puede revelar si a ti te interesa, porque a veces podemos estar pasando por situaciones similares dentro del cristianismo, ¿no, Armando? Y entonces si tú le preguntas, Señor, ¿qué fue lo que pasó realmente aquel día con José? Tal vez Él te lo revele y te dé a paz. ¿A dónde? En tu interior. Que de nosotros vamos a decir, yo pienso, no, tú no pienses. El evangelio no es para que tú pienses. El evangelio es para creerlo, ¿no, hermanos? Pero creer la palabra que viene de parte de quién. Puede ser el apóstol más apóstol o el demonio más místico. Pero la palabra de quién es la que permanece para siempre, hermanos. ¿O no, Armando? ¿De quién? Es la de Dios, hermano. Es la de Dios. Entonces, nosotros no podemos, hermano, poner en tela de juicio la palabra de quién. Pero la palabra del hombre, hermano, de los ángeles, ¿podemos ponerla en tela de juicio, Liliana? Por nada sean conmovidos, dice.
ni por palabra, ni por espíritu, ni por ángeles, ni por nosotros, dice. Imagínate, hermano, ni por carta, dice. Porque la única palabra que es veraz es la palabra de quién. Así que lo que tú digas y lo que yo digo puede quedar justamente donde lo invocamos o mencionamos. Pero ¿cuál es la palabra que trasciende, hermano? Y va a permanecer. La de Dios. ¿O no venimos aquí a escuchar para poder vivir la palabra de Dios? ¿Verdad, hermanos? Muy bien. Lo tienen lo del texto, ¿no? Deben lavarse la ropa y prepararse para pasado mañana, dice. Porque pasado mañana bajaré yo. Están leyendo el texto, ¿no? Los que tienen el texto. El Señor al monte Sinaí a la vista de todo el pueblo, dice. O sea, que Moisés tenía que prepararlos para que qué tipo de culto le den a Dios, hermano. Cualquiera o el que él merecía. Imagínate. A veces, como decía el apóstol Ríos, lo hemos dicho más de una vez, porque muchas veces, aunque se derrama la unción, la gente es inmutada, porque no vienen con unción. Qué tremenda la palabra. O sea, para que tú recibas la unción de Dios, ¿cómo debes venir, hermano? Desde tu casa, preparado. ¿Se acuerdan que cuando vinieron estos sabios del oriente trajeron 3 cosas o no? ¿Qué trajeron? Oro, que es figura de que él era rey. ¿Es así o no? La mirra, figura de qué, hermanos. ¿De qué? Y el incienso, de que él iba a morir, de que cubrían a los muertos y resucitar también. O sea, su destino desde niño estaba marcado, ¿no? Y los regalos, ¿qué tipificaban? Vida, pasión y muerte. ¿De quién? O sea, con esos regalos lo estaban, ¿qué cosa? Reconociendo como rey, reconociendo como el que iba a pagar el precio y reconociéndolo como aquel que iba a resucitar. ¿Cuánto se entiende? Cada regalo significaba algo. Entonces, si el destino de Jesús estaba descrito, el de la iglesia también estará descrito, ¿no? Pero ¿dónde vas a encontrar la descripción y la ruta de la esposa o de la desposada, como se dice? Porque todavía no se casa, pero ya fue desposado, ¿no? Claro, pues. ¿Quién es el criado más antiguo de la casa del rey? Eleazar. Es el Espíritu Santo. ¿Ha venido el Espíritu Santo por la novia o no? ¿O no ha venido? ¿Y la va a recoger o no la va a recoger? Pero ha venido con regalos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando él le mandó a Abraham a recoger a la novia? Le mandó con 12 camellos. ¿Y 12 camellos llenos de qué? De regalos. Hay una parte muy bonita, dice, que le dice: no mires, le dice, las patas de quién, porque serán los que te lleven a dónde, dice, de regreso a la casa del rey. ¿Saben qué figura es eso? Yo cuando lo escuché me gustó mucho. Los
camellos son figura de los ministros y las patas son figura de su naturaleza humana. No mires la pata, dice, de los camellos, no sea que te puedas caerles. ¿Qué hace Dios cuando le miran los pies al camello, hermano? Puede provocar que los que van sentados en los camellos y van a caer ¿en dónde? En las arenas del desierto. Yo creo que aquí hay un pueblo que no le mira las patas a los camellos, ¿verdad? ¿O sí? ¿Le mira Liliana o no las patas a los camellos? La zapatilla, dice Lili. Cuidado, hermano. Dile a alguien, cuidado, no le mires las patas a los camellos. Porque te puedes perder el equilibrio, Rocío, y caer. No olvides que los camellos son los que te van a llevar ¿a dónde? A la casa del rey. A las bodas. Amén. Muy bien, hermanos. Me hubiera gustado, como siempre les digo, ampliar más el tema, pero solamente hablamos un poquito nada más de lo que es en realidad el fundamento de lo que es nutrirse del fruto del Espíritu, ¿verdad, hermana Liliana? En la personalidad que desarrolló el apóstol Pablo con este Jesús revelado, ¿no? ¿Es necesario que Jesús se revele a los discípulos? Claro que sí. Porque ¿cómo les va a enseñar? Si el que les tiene que enseñar, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Por eso que tú debes pedirle, Espíritu Santo, revélate a mi vida. Todos los días, hasta que un día de aquellos el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Se va a revelar a tu vida. Amén, hermanos. Muy bien. Hasta ahí estamos bien con el tema. ¿Alguna pregunta que no le quedó claro, hermanos, los hermanos, para ya irnos en el nombre de Jesús? ¿Todo claro? Muy bien, nos ponemos de pie en esta noche para podernos ir ya en el nombre de Jesús. Le habló el Señor a su vida, hermano. Ya no, pues. No es como estar aquí, ¿verdad? Amén, hermano. Muy bueno, hermano. Muy bueno su concepto que usted tiene, ¿no? Y eso que se haga cada vez más grande y más fuerte, como su fe y su confianza en Dios. Amén. Muy bien, puede inclinar su rostro en esta noche para terminar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú nos ayudas, Señor, porque tú estás con nosotros. Dale fuerzas al cansado, dale paz al que está en guerra. Muéstrale el camino y la dirección que sus pies necesitan, Señor. Abre, Señor, las puertas del entendimiento para que tus hijos puedan acercarse. Ábrenos el corazón y la mente, Señor, para poder dimensionar los sucesos finales y las señales sean reconocidas por nosotros. En tu nombre, Cristo Jesús, te lo pedimos. Bendecimos a los que se congregan, bendecimos a los que están en las transmisiones, bendecimos en cada lugar y rincón del planeta que llegan las transmisiones, no solamente de esta casa, sino de todas las casas donde se predica tu santo evangelio, Cristo Jesús. Prospera, Señor, la economía de tus siervos. Ilumina sus mentes en el temor que solo tú le puedes dar a cada uno de tus siervos, Señor. En el nombre de Jesús. Tú eres santo
tú eres perfecto y queremos estar, Señor, a tus pies y a tu servicio. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana Liliana. Estamos despidiéndonos de la transmisión. Cuídense mucho, los esperamos el día domingo. En el nombre de Jesús, desde acá bendecimos a todos los hermanos que nos escuchan y esperamos un día estar todos juntos para gozarnos en las bodas del Cordero. Amén. Hasta la siguiente transmisión. Nos vemos.